Bienvenidos Alejandro Perea, Marco Basurto a Sin Referencias Podcast. ¿Cómo se sienten el día de hoy? Magnífico, en lo personal. Claro y conciso, Alejandro, como siempre. Sí. Bien, muy bien, Paloma. Muy bien, con muchísima alegría de estar aquí con Alejandro, contigo, compartiendo este espacio. La verdad es que ha sido un gran tramo de conversaciones y de diálogos, de poder concretar este espacio, de poder comunicar lo que a veces es muy difícil comunicar en nuestro día a día y que nos hemos encontrado, como bien lo decías, Paloma, tres loquitos que empezamos a hablar un lenguaje similar y donde nos sentimos claramente identificados, y pues qué gusto y qué alegría de poder compartir este espacio con ustedes. Entonces yo también en lo personal, como Alejandro dice, muy bien. ¿Y tú, Alejandro, cómo te sientes? Pues realmente magnífico, creo que es un magnífico un comienzo muy auspicioso, y creo que vamos a tener mucha tela de dónde cortar. Perfecto, pues hay que comenzar, ¿no? Claro que sí, Paloma. Pues ¿cuál es nuestro tema del día de hoy? Pues nuestro tema del día de hoy es narrativas tradicionales. Todo lo que nos contaron, todo lo que nos dijeron, todo lo que nos creímos y nos tragamos, y cuando de repente nos damos cuenta, haciendo un poquito de conciencia desde dónde estamos parados, y nos damos cuenta de que, oye, esto no es mío, ¿no? Esto no me hace sentir cómodo, esto no me hace ser quien soy yo realmente de manera, pues, real, ¿no? Sino más bien como siguiendo una narrativa que lleva años en mi familia o años en la sociedad y que simplemente estoy repitiendo. Totalmente de acuerdo. Es las narrativas tradicionales, al mismo tiempo que pueden ser pues una apertura al mundo que inicialmente nos incuban desde casa, al final se acaban convirtiendo en una especie de cárcel si no tenemos un criterio propio y aprendemos a vivir desde el cuestionamiento, hacernos buenas preguntas y demás, ¿no, Alejandro? ¿Tú qué piensas? Creo que en primera instancia deberíamos definir qué es una narrativa. Finalmente, una narrativa es un relato, es decir, un cuento. Y el que cuenta el cuento, pues lo cuenta como le parece bien. Y con esto, que parece muy inocente y muy sencillo, iniciamos lo que en realidad es toda una larga trayectoria de conceptos, ¿no? Entonces creo que es importante entender qué es una descripción, qué es un concepto, qué es una definición, para manejar un lenguaje común, ¿verdad? Así, y no vamos a entrar en cuestiones académicas ni nada de eso, simplemente estamos tratando de facilitar la comunicación. Entonces, como repito, pues una narrativa es un cuento, es un relato, y utiliza ¿qué? Una descripción, que es un recurso del lenguaje para darle forma a una serie de ideas y de cosas que nos rodean. Pueden ser personas, pueden ser eventos, pueden ser animales, pueden ser todo. Entonces nosotros estamos inmersos en un sistema de interpretación que es el que justamente obedece a la descripción. Describir algo es tratar de reflejar su realidad a través del lenguaje. La definición, por el contrario, es un concepto claro, conciso de los elementos esenciales de lo que se pretende definir. Una descripción puede ser objetiva, puede ser subjetiva, y puede incluir mucho más rasgos, mucho más formas para darle a la idea un contenido más amplio y más asequible a las personas a las que se les comparte. Es correcto. Yo también comparto lo que refieres, Alejandro, y es importantísimo, ¿no? Para poder abordar nuestro tema del día de hoy, que son las narrativas tradicionales, pues empezar a entender que es una descripción, ¿no? Y que es, no sé, incluso también la posibilidad de ir un poquito más a qué es la conceptualización de ideas, cuáles son los elementos que tiene que tener esa descripción, la conceptualización, y qué los hace diferentes, pues una cosa junto con la otra, ¿no? O si son lo mismo, o si pueden compartir o tocarse en alguna parte, porque esto nos va a dar claridad para poder abordar el tema de las narrativas, y qué realmente es una narrativa de lo que no es una narrativa, porque eso también hay que distinguirlo para evitar, pues, que haya alguna confusión. Sí, fuera de cuadro estábamos hablando, Paloma y nosotros, en relación a algunas narrativas que a ella le han impactado a lo largo de su vida, y quisiéramos pedirle
que nos hable un poco de esto. Pues sí, una de las historias que heredé sin necesariamente pedirlas, pues fue un poco ahora lo que acabo de vivir durante mi embarazo. Durante todo mi embarazo hubo muchas opiniones, muchos consejos que definitivamente no fueron pedidos y que muchas de esas veces, pues en el estado, pues es un estado vulnerable, ¿no? Sobre todo para mí, que fue un cambio físico, un cambio emocional, un cambio en todos los sentidos, en la comida, absolutamente cambia tu vida completamente, ¿no? Entonces, en ese estado vulnerable y en ese estado en el que no necesariamente necesitas una opinión, a lo mejor necesitas silencio, a lo mejor necesitas descanso, pues a mí me dijeron mil y un cosas que yo tenía que hacer y que yo debía de hacer, ¿no? Durante mi embarazo, y que mi verdad es completamente diferente, ¿no? Mi historia fue muy diferente. Yo pasé un embarazo gemelar en el que se considera, como en término médico, un embarazo de alto riesgo, y pues había como muchos miedos y preocupaciones, ¿no? Yo me metí ahí a los grupos de Facebook, ya sabes, a sentirme un poco más acompañada con esto de pues, serme una mamá gemelar, porque es mi primer embarazo y yo no tengo familia tan cercana que pues haya tenido embarazo gemelar en el que me puedan aconsejar o dar tips o cualquier referencia, ¿no? Entonces ya me meto al grupo y todas las mamás hablando mil y un cosas de que es súper peligroso y de que incluso algunas muertes de bebés gemelares, y yo de que así ya, ¿no? De que ya no sabía ni qué ver, seguir viendo, buscar en TikTok, buscar en libros, o sea, yo ya no sabía ni qué hacer. Y entonces dije, bueno, ya, me voy a relajar, voy a hacer esto de manera tranquila, lo que a mí me haga sentir cómoda, lo que a mí me haga sentido también, pues lo que me haga sentir acompañada junto a mi pareja, claramente, ¿no? Entonces lo dialogamos y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto, no vamos a escuchar a nadie, que nos den sus consejos, sí, pero pues simplemente vamos a hacer lo que nos haga sentir cómodos, ¿no? Y volviendo al punto, mi embarazo fue muy diferente a todos. O sea, llegué al término que tenía que ser, me sentí muy bien. Incluso me fui a la clínica con 3 centímetros de dilatación y yo andaba súper bien, ¿no? Mis bebés no necesitaron oxígeno, no necesitaron estas inyecciones que nos decían, ¿no? Tienen que ponerles inyecciones para los maduradores pulmonales. Y era como este tema y, pues, no, o sea, la mayoría de las mamás fue así como de, pues yo le puse los maduradores, ¿no? Y al final de cuentas, pues también son 2 vidas, ¿no? Que están a tu entera, pues control, ¿no? Y responsabilidad. Entonces también el tomar la decisión de no seguir con esa narrativa de lo que se tiene que hacer porque se tiene que hacer, y no lo necesitaron. O sea, están en perfecto estado, están creciendo todos los días, son unos niños felices, son unos niños súper tranquilos. O sea, de verdad que para mí es un gozo todos los días el poder disfrutar y el poder estar con ellos, ¿no? Entonces, esa narrativa de lo que debería de ser, pues lo bueno es que a la mitad de mi embarazo decidí no continuar con eso, ¿no? Con todos los consejos y el bombardeo de información, porque hay mucha desinformación en redes sociales, definitivamente. Incluso también en libros, ¿no? Que no necesariamente tienen que ser pues, lo que es real, y yo viví una realidad muy distinta. Sí, pues justamente lo que las narrativas luego implican es desinformación. Como relatos que son, pues cada relato tiene los matices y las características del que lo cuenta. Y muchas veces en vez de aportar claridad, pues lo que aportan es confusión. 100%. ¿Verdad? Y lo vemos continuamente. Sí, yo creo que ahí también tocas algo bien importante, Paloma, que es que te detuviste, ¿no? Que te detuviste a observar, a percibir qué estaba pasando contigo, qué estaba ocurriendo realmente y salir un poquito justamente de la narrativa, porque precisamente la narrativa nos da también cierta seguridad, ¿no? O sea, no nada más es... Nos hemos acostumbrado a vivir de esta manera, a ir buscando una narrativa de la cual me puedo agarrar, de la cual me voy soltando en responsabilidad, pero no digo que sea enteramente nuestra culpa, digo que también es un tema de que así aprendimos desde que somos chiquitos, así fuimos creciendo y vamos agarrando una narrativa tras otra narrativa y poco nos detenemos realmente a observar qué es lo que nos está pasando, que yo creo que es algo en donde hace falta muchísimo en la educación del ser humano. En enfocarse en la observación, en la contemplación, en ir desarrollando algunas virtudes que nos van a permitir hacer esto que refieres, Paloma. O sea, que es
detenernos a observar qué está pasando con nosotros realmente y qué tan distante estoy de la narrativa o qué tan cercano estoy a la narrativa, más allá de que realmente sea algo que está ocurriendo, o que nos está ocurriendo, sino que realmente no es necesariamente algo que está ocurriendo en la vida real, sino que está ocurriendo en nuestra cabeza, y esa cabeza nos está consumiendo la idea, dándole vueltas y dándole vueltas. ¿Por qué? Porque buscamos apegarnos a las narrativas que nos da, digamos, un anclaje de seguridad, pero al mismo tiempo nos quita toda la conexión que podemos realmente estar sosteniendo con nosotros mismos, que lo que tú hiciste fue detener a un poquito, observar qué te estaba pasando con todo este bombardeo de información, con este bombardeo de narrativas, porque como lo precisa Alejandro, no necesariamente son verdad las narrativas. Entonces tenemos una historia que nos dice una cosa, otra historia que nos dice otra cosa, otra historia que nos dice otra cosa, y todos hablan o pretenden hablar del mismo tema. Entonces lograr soltarnos de la narrativa tiene que ver con el regreso a observar qué nos está pasando y quitarnos la idea de que así tiene que ser, porque incluso luego generamos que esa idea de lo que así tiene que ser nos lleve a seguir pues generando o creando el resultado de lo que nos dijeron que así tenía que ser, ¿no? Hablando de esta narrativa que establece Paloma, entre cientos y miles de narrativas que nos creemos a todos los días, ¿no, Alejandro? Sí, es que realmente la búsqueda de respuestas, que es finalmente el propósito de una narrativa, nos aleja muchas veces de las verdaderas respuestas y nos coloca en una situación muy vulnerable, porque cada una de las personas que interviene y sin intención de dañar, simple y sencillamente con el gusto de, yo fui el que le dio el consejo final. Eso muchas veces hace que los cuentos que nos cuentan no estén llegando a su objetivo, sino al contrario, nos van apartando, nos van haciendo que al tener una gran cantidad de posibles respuestas, nos van alejando de la respuesta. Es importante entender que estamos acostumbrados actualmente, y las redes sociales han contribuido mucho a esto, a buscar explicaciones exhaustivas, es decir, aquellas que contengan todos los elementos. Y creemos que el camino para comprender más es tener más elementos. Realmente la comprensión, filosóficamente hablando, desde la antigüedad se entendía de una manera distinta. De lo que se buscaba era llegar a la unidad, es decir, aquello que explicara todo en un contexto de una diversidad. Y nosotros estamos operando al revés. Creemos que el acopio de datos, el acopio de información nos va a enriquecer, y muchas veces al contrario nos empobrece, porque nos va alejando del verdadero significado y del verdadero sentido de las cosas. Sí, sí, efectivamente. Además acabas de decir algo bien importante, Alejandro, que lo hemos dialogado en otros momentos, que tiene que ver con, en este acopio de datos, que ya, o sea, son tantos los datos y nos hemos ido tan extensos para tratar de definir o de conceptualizar algo, que algo que ocurre es que ya hemos perdido también la capacidad de discernir, ¿no? Que es una palabra que tú utilizas mucho, el discernir qué datos son realmente los que aportan y cuáles son los que no aportan, o cuáles son los datos falsos o cuáles son los datos verdaderos que nos pueden llegar a ser útiles para entonces ahora sí establecer cuáles van a ser las directrices de las narrativas que estamos dispuestos a aceptar y cuáles son las directrices de las narrativas que inmediatamente van a caer como una gran falacia, ¿no? Porque eso es algo que se tiene que hacer también, aprender a discernir los elementos que vienen inmersos en las narrativas para poder entonces entrar en contacto y decir, ¿sabes qué? Yo ya no voy a escuchar esta narrativa y voy a estar dispuesto o dispuesta a ponerme en la posición de decir, pues que venga lo que tenga que venir, y entonces tuviste un embarazo completamente distinto y distante de lo que te decían que tenía que ser, ¿no? Y aparte algo súper interesante es que muchas de estas veces en esta búsqueda y de ver cuál es la verdad, cuál es la realidad, cuál es la respuesta real, pues se vuelve muy complejo encontrarla, ¿no? Porque puedes encontrar, sí, artículos, pero pues ¿quién está detrás de esos artículos, no? O sea, eso también es muy importante y es muy interesante como poder observar ese punto, porque entonces se vuelve algo bastante complejo, ¿no? Diciéndolo desde un aspecto, pues, donde se tiene las herramientas y desde claramente, pues, un privilegio de poder buscar a través de un libro, a través de, siquiera internet, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Y justo lo que decía Marco, o sea, incluso mi ginecólogo, o sea, llegó el punto que me dijo, es
el embarazo gemelar, que 10 años ha sido el más tranquilo que yo he llevado. O sea, de 10 años, creo que sí me dijo que 10 años. Y yo, o sea, lo tomé como algo muy bueno también porque dije, bueno, yo me estoy saliendo de esta parte en la que no me estoy creyendo todo lo que muchas veces se habla, incluso médico, que pues también el peso médico tiene una base muy fuerte y ser cuestionada pues también es algo complejo, ¿no? Complejísimo. Entonces, pues también cómo podemos buscar esta parte de la información que es verdadera, de la que no es verdadera, pero de la que sí parece que es una verdad, aunque no necesariamente lo sea. No sé si me estoy dando a explicar un poco. Uh-huh. Sí, creo que el elemento más importante de lo que estás señalando, y quiero retomarlo, es que en tu experiencia omitiste toda una serie de opiniones que en otras condiciones podrías haber pensado que esa abundancia de información te iba a hacer tomar una decisión más adecuada. Sin embargo, al enfrentar la realidad, te das cuenta que todas esas ideas o todas esas impresiones que recibimos de otras personas, pues son meramente fantasía. Entonces, tocando el tema del discernimiento, el discernimiento es justamente seleccionar aquello que realmente es útil y desechar lo que es paja, ¿no? De ahí viene el tema. Esto es muy importante porque aparentemente esto que estamos hablando es muy poco trascendente, pero en realidad permea todos los aspectos de nuestra vida. Nosotros vivimos en un sistema en el que virtualmente vivimos dentro de las descripciones. Y esa forma de existir pues es una forma ficticia, porque finalmente las descripciones son meras colecciones de información dispersa que muchas veces nos alejan y en vez de permitirnos acercarnos a esa realidad sentida, estamos viviendo a través de realidades aparentemente consensuadas, pero que realmente no se adaptan a nuestro momento. Entonces es bien importante que nosotros tengamos esa capacidad de detener el flujo de información y seleccionarlo con el objeto de hacerlo muchísimo más útil y mucho más, sobre todo, propio. Eso es algo muy importante. Tenemos que apropiarnos de la información que nos es útil para hacerla operativa, porque muchas veces creemos que por tener una gran cantidad, una acumulación de datos y una acumulación de información vamos a tener un mejor acercamiento a la realidad y resulta que es al revés. ¿No? Sí, Alejandro, igual otra vez tocas un tema, ¿no? O sea, creo que Paloma puntualiza algo que es muy importante, que es hablar de responsabilidad. Y luego tú hablas de otro concepto que es hacer lo propio. Y justamente yo creo que la narrativa, como yo lo venía diciendo hace ratito un poquito, tal vez no tan ordenadamente, pero la narrativa nos permite anclarnos a una realidad de la cual podemos dar un paso seguro. Pero al mismo tiempo que nos brinda eso la narrativa, también nos quita responsabilidad y evita que nosotros nos hagamos cargo de lo que nos corresponde. Decía Paloma, yo tengo la responsabilidad de los 2 bebés y no por creerme la narrativa voy a dejar de considerar, de discernir entre toda la colección de información con la que fui bombardeada, no por eso voy a dejar de discernir cuál es la buena de cuál es la mala. Digo, en este caso tú optaste por decir, ahí nos vemos con todas las narrativas y voy a ir a mi cuerpo y voy a ir a ver qué me está pasando a mí, cuál es mi propia experiencia, tomando precisamente responsabilidad de lo que te está pasando, tomando responsabilidad de los bebés que estabas gestando y discerniendo ahora sí que de toda esta información, qué es lo que vas a hacer y qué es lo que no vas a hacer, generando tus propias condiciones para al final escribir tu propia historia sobre qué fue gestar un embarazo gemelar. Y eso creo que es algo bien importante, el poder tomar la responsabilidad de cómo ejecutamos nuestras conductas sobre cualquiera de todas estas narrativas, ¿no? Algo que decía también Paloma. Cuando hablamos de cuestiones médicas hay un peso absoluto
prácticamente en automático que cae sobre todas las personas, y tanto es así que lo vivimos en la pandemia, acatamos directrices, acatamos instrucciones, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a entrar todavía como a estos temas ya más profundos, pero sí al peso de lo médico. Y aquí viene una cuestión que se me hace muy interesante ponerla sin ánimo de cuestionar ni de generar como un conflicto, un señalamiento entre lo bueno y lo malo, simplemente poner dos narrativas, ¿no? En este caso que plantea Paloma, con el embarazo gemelar, llega el embarazo gemelar, nacen nuestros hijos y entonces empiezan las consultas al pediatra. Bueno, resulta que nuestra primer pediatra nos dice que los baños de sol para los bebés no sirven para absolutamente nada y que los evitemos y que no los hagamos y que está comprobado científicamente, porque esa además es la frase prácticamente por excelencia que lo vuelve una ley por encima de todo, ¿no? Es como el sello, ¿no? Es como el sello, decir, no está comprobado científicamente, listo, se acabó la discusión y nos compramos esa narrativa. Acto seguido decidimos... Es que eso que dices es muy importante, está comprobado científicamente, es un mantra. Sí. Es una especie de exorcismo. No, si está comprobado científicamente, pues ya automáticamente palabra de Dios. Sí. Y no es así. Sí, no es así. Tenemos que entender que un postulado científico está continuamente modificándose por su naturaleza misma. Sí. La naturaleza de la ciencia es evolutiva. Es decir, lo que es realidad el día de hoy no lo será el día de mañana. Entonces, una posición anticientífica es esgrimir que algo es inapelable porque es una verdad científica. Claro. O sea, el peso de los expertos actualmente es una narrativa sumamente peligrosa, porque estamos acostumbrados a darles oído. ¿De qué vas a hablar? ¿Eres geógrafo? ¿Vas a hablar de geografía? ¿Eres geógrafo? Te escucho. ¿Vas a hablar de arquitecto? ¿Eres arquitecto? Te escucho. Y entonces nuestra aparente formación en realidad se está gestando a partir de información de autoridad. Es decir, no sabemos el meollo de los temas. Actualmente, por ejemplo, la educación está muy enfocada a la especialización. Antes no era así. Antes el hombre, cuanto más tenía una diversidad de conocimientos más o menos profundos sobre distintos temas, era el más apreciado. ¿Por qué? Porque veía las cosas de una perspectiva más amplia, no nada más de desde un punto de vista. Hay que entender qué significa un punto de vista. Pues es un punto desde el cual estoy enfocando algo. Entonces, ese punto por naturaleza, por definición, es limitado. Sí. Y al ser limitado, pues nos va a estrechar lo que actualmente ya casi no tiene relevancia. Incluso ahora se oye mucho eso de que la verdad no es relevante, pero por supuesto que es relevante la verdad. No podemos vivir en ausencia del concepto y de la búsqueda de la verdad. No podemos pensar que la verdad es algo relativo, que cada quien tiene su verdad. Esa es una gran mentira, esa es una narrativa completamente falsa. Verdad hay una, interpretaciones hay millones. Sí. Pero verdad hay una. Sí. Podemos ver esa verdad desde múltiples puntos de vista y podemos calificarla de distintas maneras, pero la verdad es una. Y esa verdad es importante para el ser humano encontrarla y compartirla, porque a partir de encontrar la verdad vamos a poder nosotros generar un conocimiento que sea útil para todos. Porque si nos quedamos en la cuestión de que cada uno tiene su verdad, pues entonces nos llegamos a un punto que es una torre de Babel. Cada quien va a hablar su idioma y voy a respetarlo porque tiene todo el derecho a expresar su punto de vista, aunque no sea más que eso, un punto de vista. Sí. ¿Verdad? Sí, totalmente. Y retomando estas ideas que estamos ahorita aventando, para completar nada más, para dar un contexto un poquito más amplio, después justamente la pediatra me dice que los baños de sol que no sirve para nada, que está científicamente comprobado, y yo dije, me estás diciendo que los baños de sol no sirven para nada, que está científicamente comprobado, pero también está científicamente comprobado que sin el sol no hay vida.
¿no? O sea, Verdad, y ahí obvia. fue donde yo dije, a mí no me hace sentido, y yo esta narrativa quiero tener una segunda opinión, y entonces fuimos con otro pediatra que lo primero que nos dijo es bañitos de sol. Otro pediatra. Entonces estamos hablando de dos médicos especializados que tienen su especialidad Con como enfermedades, pediatras, con informaciones con información contradictorias. contrapuesta, ¿no? Entonces ahí es otra vez, o sea, a ver, son, como dices, son dos puntos de vista de dos médicos especialistas, pero ¿cuál es la verdad? O sea, ¿cuál es la verdad? Por eso es que es tan importante la verdad. Claro. Porque, o sea, sí puede haber puntos de vista, pero entonces, si nos vamos a la idea absurda de que todos los puntos de vista son una verdad que se tiene que aceptar, bueno, pues entonces estamos fritos, ¿no? Como en Pues realidad sí, lo porque- estamos. Sí, de hecho, y es una de los propósitos de este podcast, ¿no? Empezar a explorar, porque vamos a explorar una gran cantidad de temas. Ahorita estamos hablando de esto para darle pie a otros muchos. Vamos a abordar temas de filosofía, vamos a aportar ideas sobre psicología, sobre política, sobre alimentación, sobre ejercicio, sobre muchos temas, porque la vida humana es amplia. La vida humana tiene una enorme capacidad de ser diversa. Y entonces creemos, y es algo que hemos compartido, que no podemos partir de la idea de que alguien tiene una idea, una verdad absoluta. Tenemos que ver que esa verdad absoluta de la que estábamos hablando hace rato se forma paradójicamente de muchas verdades. Y tenemos que ser capaces de discernir qué partes de esas verdades contribuyen a formar esa verdad universal, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a hablar, entre otras cosas, pues, de filosofía y todo eso. No desde un punto de vista académico, sino que lo vamos a ir abordando desde un punto de vista más pragmático, para que de esa manera vayamos ampliando nuestra capacidad de discernimiento. Claro, y que al final de cuentas somos tres personas con intereses distintos, con generaciones distintas, y estamos aquí para cotorrear, para platicar, para reírnos, para echar chiste de lo que nos pasa todos los días. Retomando un poco el tema de lo que a mí me sucedió durante el embarazo, a mí me decían, luego bañando, naciendo los gemelos, bañitos con alcohol en agua tibiecita. Y yo dije, órale, ¿no? No, pero pues mi familia lleva 5 generaciones haciéndolo y mira, estamos perfectos, ¿no? Así que ¿cómo es que tú no lo vas a hacer? Y yo dije, pues no creo que eso sea muy bueno, ¿no? Pero pues al final de cuentas, digo, está chistoso, ¿no? También como todas estas narrativas que han sido generación tras generación tras generación de no cuestionar. Ojalá y fuera solo chistoso. Pues, Eso como la idea era meter al bebé en alcohol. Sí, o sea, ¿Tibio? sí, o sea, Bueno, es una práctica la tina bastante caliente, agresiva, por decirlo la tina menos. caliente tibiecita Ujú. con alcohol Ujú. para que Diluido en el agua. diluido en el agua, Ya. para que se les abran los pulmones y puedan respirar mejor. Ya. Bueno, Interesante, ¿no? Porque es que hay Interesante. desde ese lugar Interesante. hasta ahora el lugar médico, que ese esfuerzo fue otro de los cuestionamientos, ¿no? Que también ahí con todo respeto para los protocolos que ahora se siguen y para los estudios de los doctores y todo eso, ¿no? Pero otra vez de nueva cuenta, ¿no? Que vino de nuevo la semana 33 y es que ya el doctor por protocolo a esa edad viene, inyecta para los pulmones y que bueno, al final no solo es para los pulmones, ¿no? Así se le llama o comúnmente así le nombra la gente, la inyección para los pulmones, pero que en realidad pues no es una inyección que únicamente va enfocada a los pulmones, sino que es un acelerador y desarrollador exponencial de los órganos, un madurador que madura todo. Entonces, dice el doctor, no, pues es que nosotros ya, pues de formato, ¿no? O sea, de cajón, metemos las inyecciones y ya quiero ver yo con ustedes el tema del esquema de la vacunación. Es como de, oye, a ver, espérame. Primero, ¿qué es eso que le estás pretendiendo poner? Y luego, ¿cuáles son las razones que médicamente te hacen concluir que es necesario por protocolo ponerle las inyecciones? Y ahí fue otra de las cosas que dijimos, no, o sea, nos pusimos a investigar, nos pusimos a revisar. Dijimos, ¿sabes qué? Si no es necesario, no las aplicas. Por favor, no las aplicas. Y entonces, pues sí, se ajustan. Y entonces, de repente, el protocolo médico desaparece, Alejandro. O sea, el protocolo médico a petición de los padres desaparece. Entonces, ¿es necesario el protocolo? O sea, a mí me nace, ¿no? Preguntar,
con qué facilidad el sistema médico es vencido ante la petición de los padres. Si realmente fuera necesario, no creo que una simple petición de los padres fuera suficiente para decir, bueno, si no quieren, entonces no les pongo. O sea, si realmente fuera el interés y fuera necesario para el crecimiento y el nacimiento de los bebés, entonces no sería tan sencillo deshacerte de la implementación de las vacunas, porque si no sería una responsabilidad para los padres el no aplicar algo tan necesario para que los niños nazcan bien. Tocas un tema que tiene un gran fondo. Yo no soy pediatra, pero soy médico, y la esquematización excesiva actualmente es un gran problema más que una solución. ¿Por qué? Porque los médicos se han convertido en médicos de estructuras, médicos de planilla, ¿no? Por ejemplo, todo el sector público de todos los países del mundo obedecen a una estructura que se llama el cuadro básico. Y ese cuadro básico, que es base de la medicina social, pues es más que nada una convención para abaratar medicamentos, para protocolizar de una manera estandarizada los tratamientos de los pacientes y hacer más fácil el manejo institucional de la medicina. Pero la medicina no es solo eso, ¿no? Entonces es bien importante entender que tenemos que retomar una serie de ideas que no son necesariamente las que se están aplicando el día de hoy a rajatabla y que obedecen más a intereses de tipo comercial. Es algo que vamos a tocar con el paso de los días, de los programas. La medicina actual es una medicina industrial, es decir, la industria farmacéutica está planteada desde una perspectiva industrial. ¿Qué significa esto? Una fabricación en masa, ¿verdad? Una masificación de los tratamientos médicos. Y estamos tratando con organismos vivos, con organismos que son biológicos y que no necesariamente porque hay que entender una cosa muy importante que nos va a dar una orientación bien clara. Nuestros organismos son mecanismos de adaptación, es decir, nosotros tenemos la necesidad y la obligación de adaptarnos al medio ambiente. De esa característica, de esa adaptación, nace la idea de que la medicina nunca va a poder ser una estructura completamente cerrada y rígida, ¿verdad? Un médico actualmente tiene la formación de que esto ya se estudió, lo estudiaron generaciones anteriores a mí, ya no hay nada que aportar, ya está todo cerrado, ya está todo hecho. No es así, no es así. La medicina es una ciencia, como todas las ciencias, en desarrollo. Y las ciencias en desarrollo tienen, por su misma naturaleza, una gran variedad de posibilidades. Y entonces cerrar las posibilidades es industrialmente muy benéfico, muy adecuado, pero desde el punto de vista médico es desastroso. Explíquenme por qué actualmente con una medicina industrial y farmacéutica totalmente desarrollada hay cada vez más enfermos. Y como las enfermedades degenerativas cada vez se encuentran en una situación más difícil de tratar. Es una incongruencia, y es una incongruencia que nadie señala, y que muy probablemente nos va a costar caro a señalarla, pero lo vamos a hacer, vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Vamos a ver. Sí. Oigan, pues ya se puso más bueno, ¿no? Esa es la intención. Ya se puso más bueno. Y bueno, hablando de narrativas tradicionales, vamos a dejar este suspenso para otros episodios. Claro. A mí me gustaría abrir el tema aquí con ustedes, no sé si les parezca bien, la narrativa de la doble moral sexual. Lo que se le dicta, el cómo debe de ser el hombre y lo que se le permite también ser a la mujer. Ustedes como hombres, ¿qué narrativas tradicionales les ha tocado vivir en este mundo? Algo muy difícil de plantear sin un tiempo específico para esto, ¿no? ¿Qué te parece si lo dejamos para el siguiente tema? Perfecto. Sería magnífico. Sí, yo también creo que es una narrativa que puede llegar a ser muy extensa y muy debatible, o sea, porque no nada más es la narrativa, también es lo que hay de fondo, lo que realmente pasa en el intercambio sexual, que Alejandro, tú pues, tienes mucha más
conocimiento albergado en torno al intercambio de lo que es energéticamente hablando el acto sexual, ¿no? Y que lo hemos también dialogado en cientos de charlas que hemos llegado a tener, y yo creo que no nada más, porque digo, esto es un campo que podemos estarnos metiendo en una zona muy peligrosa, la verdad, Sí. y yo la verdad es que no pienso como ceder tan fácil, ¿no? Ante la... Porque para mí es una narrativa también sobre otra narrativa, entonces sí Y sobre todo, es una narrativa que de una manera muy permanente a lo largo de la historia ha sido un modo de control. Claro, 100%. totalmente. ¿Ya? La sexualidad humana es uno de los aspectos que ha propiciado más manipulación, más estructuras de control, y tiene sus razones y las vamos a poder desglosar. Claro, Sería sí. un magnífico Tema de ese. inicio, sí. Sí, pues si les parece, iniciamos el siguiente programa con esa narrativa. Pues estamos invitándolos Sí. y esperemos vernos muy pronto. Muchas gracias, Paloma. Gracias, Alejandro. Muchas gracias por compartir. Gracias a todos.